Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Julián Bernabé Chenash Renojo. Yo soy originario de Aldea Shach, San Francisco La Unión, Quetzaltenango. Obviamente mi pasión es precisamente la política, la cultura, la religión. Y me he empapado, de cierto modo, todo, todo lo que ocurre a nivel internacional, a nivel nacional, todos los movimientos políticos. Precisamente porque a mí la política me llama mucho la atención porque es precisamente la política el problema que tenemos nosotros en Guatemala. Y es que en esta ocasión voy a hablar de las ideologías políticas, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de la política de la derecha o de la izquierda, o el capitalismo y el comunismo. Y es que precisamente aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría de la gente americano o estadounidenses, lo cual es lo más correcto poder decir gente estadounidense, la gran mayoría de la gente aquí son educados. Y cuando digo son educados, quiero decir que son gente que tienen una capacidad de entendimiento sobre cómo funciona la política a nivel nacional y a nivel internacional. Tienen un entendimiento cómo funciona lo que es la sociedad en general. Tienen una capacidad de entender cómo funciona la economía también. Entonces, por eso es que en Estados Unidos aquí se formó, o quizás tal vez, más bien aquí se implementó lo que es la democracia, entre comillas, ¿verdad? Y es que precisamente aquí la política, tanto izquierda y derecha, defienden una ideología. Y esa es la ideología que trae en la mente de la persona. Por eso es que en Guatemala hay gente que defiende la derecha. Y la gran mayoría de esta gente que defiende la derecha son gente que forman parte del gobierno. Y cuando dicen que ellos son de la derecha, prácticamente lo que están diciendo es que son de la ideología capitalista, el capitalismo. Realmente quiero profundizar un poquito, quizás breve, pero ¿qué es realmente el capitalismo? El capitalismo obviamente es la ideología de la derecha. Y es precisamente el capitalismo cuando se implementa en un país como lo que es nuestro, que es Guatemala, y es precisamente lo que se ha estado haciendo. Lo que hace el capitalismo es que llama mucho o llama poderosamente la atención porque ellos privatizan los recursos de un país. Cuando digo privatizan, quiere decir que ellos privatizan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo cual creo que se está dando. Ellos privatizan los recursos. Número uno, privatizan las tierras, privatizan el agua, privatizan um, los recursos del país, lo que es la electricidad, privatizan la gasolina. Bueno, nosotros no tenemos petróleo en Guatemala, pero si tuviéramos, igual lo van a privatizar. Privatizan
todos los recursos que como seres humanos lo necesitamos para poder vivir. Y obviamente cuando privatizan quiere decir que el dueño de estas tierras o de estos recursos pasa en manos de unas cuantas familias. Lo más probable es que quizás solo una familia puede apropiarse de estos recursos, como es la tierra, como es el agua, como es la electricidad, como es la gasolina, como por ejemplo todas las cosas que nosotros necesitamos para poder vivir como seres humanos sobre la faz de la tierra, imagínate. Y es que si ellos privatizan para que la población tenga acceso a estos recursos naturales, obviamente lo que ellos hacen es cobrar. Imagínate, para que tengamos acceso al agua, para que tengamos acceso a la electricidad, para que tengamos acceso a las tierras, para que tengamos acceso, ¿qué puedo decir? La energía. Entonces, ellos cobran por eso. Entonces, los dueños o los que se hacen dueños de estos recursos naturales es precisamente son las personas que defienden esa ideología del capitalismo. Y ellos sacan provecho a lo máximo, ¿verdad? Se enriquecen a lo grande cuando se apropian de estos recursos. Ese es el capitalismo. Porque ellos no tienen una capacidad de decir, ok, toda la población tenemos derecho a los recursos naturales, ¿verdad? Porque ellos piensan que nosotros como población, ¿verdad? Tenemos la capacidad de pagar, de pagar para poder tener acceso a estos recursos, lo cual no es posible en Guatemala, porque la gran mayoría de las familias no tenemos esa misma capacidad como algunos otros países para poder pagar todo. Entonces, ese es el gran problema principal, por eso es que la pobreza surge de ahí. Por eso la pobreza aumenta, la violencia aumenta, ¿no? Entonces por eso no es nada extraño que en mi país, como es Guatemala, tenemos poco acceso a la educación, porque ellos cobran por eso. Tenemos poco acceso a un nivel de vida digno, ¿no? Porque igual no tenemos acceso a un buen trabajo, porque primero no tenemos educación. Segundo, si tenemos un trabajo, nos dan los sueldos, es una miseria. Entonces las familias son los que sufren. Los niños son los que sufren. Entonces por eso es muy peligroso para nosotros. Bueno, ha sido peligroso porque, por ejemplo, en Guatemala se quiere implementar o se está implementando eso. Por eso es que entre más se implementa esa ideología política, más pobreza surge, más violencia surge. ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso, porque no tienen dinero, no tienen terreno, ¿verdad? La gran mayoría, las grandes empresas privatizan las tierras. Pocos de nosotros tenemos un pedazo de tierra donde podamos vivir. Y es precisamente cuando uno viene aquí en los Estados Unidos, es lo primero que vemos. La gente rica aquí en los Estados Unidos son gente que tienen propiedades, terrenos, negocios, gente que inventan la tecnología, porque tienen un conocimiento de educación tremendo y son buenos en matemática. Pero nosotros no. Entonces por eso en Guatemala no funciona eso.
Y es que precisamente no porque yo defienda la izquierda o la derecha, sino que tanto lo que es la derecha y la izquierda tienen una ideología que ellos defienden. Entonces, obviamente, en el país Guatemala se ha apoderado la derecha, por eso es que existe más pobreza, existe más violencia. Eh, Imagínate, solo hablamos un poquito de nosotros, lo que es la gente indígena. Número uno, no, nosotros no formamos parte del gobierno de Guatemala. Allí no veo un diputado que represente a los quichés. Allí no veo un diputado que represente a la comunidad mam. Allí no veo un diputado que represente a la comunidad canjobal. Yo no veo un diputado que represente a los quechís o los cachiqueles, a la comunidad chuj, a la comunidad xinca. No veo ningún diputado de esos que representan allá. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hemos sido nosotros excluidos de ese poder político. No tenemos presencia ahí. Por eso las decisiones que ellos hacen, lo hacen a base del conocimiento de ellos, lo hacen a base de los intereses de ellos. Nunca lo hacen porque de plano nos quieren ayudar de verdad. Nunca lo hacen porque de plano son gente de buen corazón. Por supuesto que no. Por eso me llama mucho la atención. Yo sé que existe en Guatemala ese tipo de político de la derecha y extrema derecha. Son peligrosos. Y uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos es precisamente ese señor Álvaro Arzú que pues ya no está, ¿verdad? Pero ahí quedó su hijo. Y ahí quedaron sus descendientes, gente que quizás fueron educados. Y es que ese es un gran problema, porque si nosotros vamos a seguir defendiendo o los vamos a dar espacio en nuestro municipio, este tipo de políticos, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro en nuestro país en general, entonces lo que puede ocurrir es que van a seguir surgiendo todo ese problema que estamos confrontando nosotros, la gran mayoría de las familias. Imagínate, la migración ha aumentado, la pobreza, la desnutrición crónica en nuestro país, los niños son los que sufren. Y eso la gran mayoría tenemos la experiencia, ¿verdad? Entonces, amigos, quiero invitarlos que en estas próximas elecciones tengamos la capacidad de hacer un cambio político. No seguir votando por este tipo de gente que intimidan, que gritan, que nos tildan de gente incapaces, ¿no? Gente que no tenemos educación, que no tenemos pensamiento, que no tenemos, es más, no tenemos cultura, muchos de ellos. Nos dicen que somos gente, pues simplemente, ¿verdad? No merecemos ser parte del poder político en nuestro país. Entonces, pero somos gente, tenemos dignidad y tenemos que aprender a defendernos como pueblo, como seres humanos. No permitamos que sigan imponiéndonos su ideología, que no funciona. Si no, vean cómo está nuestro país. O sea, yo creo que si tú eres de Guatemala, tú puedes dar una opinión, tú puedes hacer tú puedes tener una postura política basado en tu experiencia, lo que tú ves, lo que ellos dicen. Entonces aprendamos a defendernos ante estos partidos políticos, ante estos políticos que piensan que solo ellos pueden gobernar el país, que piensan que son los únicos que pueden gobernar, ¿no? Hagamos un cambio. Y se puede, mira, veamos, El Salvador pudo hacer un cambio diferente. México, lo mismo, pudo hacer un cambio. Hicieron un cambio
desde la presidencia, desde los diputados, creo que hasta las alcaldías. Obviamente no nos garantiza que sea, quizás se mejoren las cosas. Sin embargo, es importante que no cedemos más poder a estas gentes. El problema que tenemos nosotros es que si se ponen los mismos partidos políticos o los mismos políticos por varios años, por muchos años, entonces son esas mismas gente que nos están chingando por mucho tiempo, por más tiempo, y nos van a seguir chingando por más tiempo si nosotros vamos a permitir. Entonces, obviamente lo más lógico es hacer un cambio, cambiar gente diferente, gente pensante, ¿no? No votar por los mismos. Ahí está el detalle. Cambiemos pues, amigos. Así que un saludo para ustedes. No sé si me comprendieron, pero la idea es a concientizar a cada uno de ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, que vean este video y si gustan pueden compartirlo, porque la idea es que nosotros como personas de Guatemala, que somos parte del pueblo, no formamos parte de ningún partido político, pero que, bueno, en mi caso todavía no, pero quizás un día. Pero por ahora les animo a hacer una gran diferencia en estas próximas elecciones.